Ilustrísimo señor vicario general de la diócesis, señor párroco, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, señor presidente de la agrupación arciprestal de cofradías, señor prioste de la ilustre y venerable cofradía de la Santa Veracruz, señores hermanos mayores de las distintas hermandades y cofradías de Pasión y Gloria de la ciudad de Baeza, hermanos todos en Cristo. En nombre de la Junta de Oficiales de la ilustre y venerable cofradía de la Santa Veracruz, les doy la bienvenida a este acto inaugural de la conmemoración del 475 aniversario de la fundación de nuestra cofradía. En primer lugar, tomará la palabra nuestro prioste, don Antonio Quer Garrido, para llevar a cabo una introducción en la significación de este aniversario. Acto seguido, se procederá a la presentación oficial del cartel de este 475 aniversario, realizado por nuestros hermanos don Cristóbal Tornero, don Javier Ruiz y don Juan García. Finalizará el acto nuestro vicario general, don Francisco Juan Martínez Rojas, quien disertará sobre la Veracruz ayer y hoy. Dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles, hermanos mayores de las distintas cofradías de Pasión, Gloria y Patronal de la ciudad de Baeza, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En la tarde de hoy iniciamos los actos conmemorativos del 475 aniversario de la fundación de nuestra cofradía. Desde la Junta de Oficiales hemos tomado la iniciativa de organizar con sencillez y con humildad esta celebración, consciente de ser depositario de una herencia de fe y devoción que ha permanecido invariable a través de los siglos, y asimismo de ser responsable de su transmisión a las generaciones venideras. Surgida a mediados del siglo XVI en el convento de San Francisco, en un momento de renovación espiritual de toda la Iglesia universal, culminada en el Concilio de Trento, y de renovación espiritual de la Iglesia local, en gran medida propiciada por la benéfica presencia en nuestra ciudad del llamado Apóstol de Andalucía y fundador académico y espiritual de la Universidad, San Juan de Ávila, desde su origen nuestra hermandad ha venido dando una muestra invariable de su devoción al misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como indican sus primitivas ordenanzas que tenemos el privilegio de conservar. Cofradía denominada en ella de la Santa Veracruz y memoria de la pasión de nuestro Maestro y Redentor Jesucristo, constituida para que los hermanos presentes y venideros estén unidos en el amor de esta santísima pasión y para que Dios nuestro Señor, por los méritos infinitos de su gloriosa pasión, tenga por bien en esta vida presente de perdonarnos nuestros pecados y hacernos ciudadanos en casa real de su bienaventuranza. Amén. Siempre vinculada a la orden franciscana hasta la desamortización del siglo XIX y consiguiente desaparición del convento como tal, nuestra cofradía ha continuado ejerciendo sus funciones devocionales y caritativas en los distintos templos en los que ha residido: Santa Cruz, Catedral, Santa Catalina y de nuevo Santa Cruz hasta el día de hoy, en el que, integrados en la parroquia del Salvador, sus cofrades continúan ejerciendo las funciones de manifestación pública de la fe y realización de actos cultuales y litúrgicos en torno a la devoción de nuestros sagrados titulares, nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Aurora, y de veneración a la sagrada reliquia del Linum Crucis. La formación de los hermanos en los principios fundamentales de nuestra fe y el desarrollo de la asistencia caritativa y social que desde sus orígenes caracterizó a nuestra cofradía. Todo ello lo hacemos partiendo de un presente sólido y bien cimentado en la participación activa de nuestros hermanos en todos los actos que se organizan desde la Junta de Oficiales, lo cual a fin de cuentas constituye la razón de ser de toda cofradía. Actividad que cuenta con el importantísimo soporte material de nuestra Casa de Hermandad, realidad tanto tiempo anhelada y que se vio culminada desde el año 1994 en su primitivo emplazamiento y desde el año 2003 en el que esta tarde nos encontramos. Desde aquí mi reconocimiento a todos aquellos que con su ilusión y esfuerzo lograron materializar tan señalado logro para nuestra hermandad.
presente, sólido y bien cimentado, decía, que tiene, por otro lado, una óptima perspectiva de desarrollo hacia el futuro a través del empuje de los chicos y chicas integrantes de nuestro grupo joven que constantemente nos demuestran su firme pertenencia a nuestra Iglesia y su amor por la cofradía. Y siempre, como no puede ser de otra manera, siguiendo las directrices de nuestros pastores, por supuesto de nuestro párroco y conciliario, don Juan Quiles, y en coordinación fraterna con todas las cofradías de nuestra ciudad, a través de su agrupación arciprestal y especialmente con nuestras cofradías hermanas del Santísimo Cristo de la Yedra y Nuestra Señora del Rosal, y la del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, con las que hemos compartido tantos siglos de historia. A la hora de acometer la tarea de organizar la programación de esta conmemoración, la Junta de Oficiales ha intentado conciliar los tres ámbitos de actuación inherentes a la cofradía como asociación pública de fieles que es antes citado, a saber, culto, formación y caridad. De esta manera, el programa ha quedado configurado de la manera que a continuación paso a detallarles, haciendo la salvedad de que el mismo no se encuentra totalmente cerrado en cuanto a algunos actos o fechas de celebración, los cuales se darán a conocer oportunamente. En primer lugar, en relación con los actos de culto, el primero de ellos, el Triduo de Cuaresma, que se celebrará el próximo fin de semana, estando presidida la Eucaristía por el rector del Seminario Diocesano, reverendo don Luis María Salazar García, hermano de la cofradía asimismo. El mismo domingo 22 de febrero se celebrará solemne besapiés al Santísimo Cristo de la Veracruz y solemne besamanos a la Santísima Virgen de la Yedra. El viernes de Dolores tendrá lugar el solemne y devoto Vía Crucis organizado por la agrupación arciprestal de cofradías, presidido por el Santísimo Cristo de la Veracruz. La estación de penitencia de la madrugada del Viernes Santo. El tercer domingo de mayo, Rosario de la Aurora, que reunirá un carácter de extraordinario, puesto que se pretende celebrar la Eucaristía en la capilla mayor del convento de San Francisco, en recuerdo de la fundación de la cofradía en dicho convento. El domingo 13 de septiembre tendrá lugar la fiesta principal de estatutos y en el tercer domingo de octubre, solemne Eucaristía de clausura, se ha solicitado que sea presidida por el señor obispo. En cuanto a los actos formativos, se ha preparado un ciclo de conferencias, la primera de las cuales tendrá lugar esta tarde, pronunciada por nuestro vicario, don Francisco Juan Martínez Rojas. En el mes de junio están previstas las conferencias por el padre Ángel García Rodríguez, más conocido como el padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, y por doña Paloma Gómez Borrero, conocida por todos, una acreditada periodista. En el mes de octubre está prevista la participación de don Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas Española, y asimismo del ilustrísimo reverendísimo señor arzobispo castrense, don Juan del Río Martínez. Y en último lugar, en relación con los actos de caridad, encuadramos dentro de lo mismo la celebración de la Cruz de Mayo, puesto que está previsto que sea el soporte fundamental económico para el donativo que ha aprobado la Junta de Oficiales por unanimidad entregar a Cáritas local por un importe de 3.000 euros. A todo ello se suma, como es natural, la edición del cartel conmemorativo que a continuación va a ser presentado, así como la edición de un número especial del Boletín de la Cofradía, especialmente dedicado a celebrar esta efeméride. Esperamos que este programa de actos sea el adecuado para que la conmemoración del 475 aniversario de la fundación de nuestra cofradía tenga una celebración digna y sobre todo fructífera desde el punto de vista espiritual para nuestros hermanos cofrades. Muchas gracias. A continuación, los autores del cartel descubrirán el mismo.
Si es posible, lo podéis mostrar para acá, que vean esta parte. Todas las manos adelante. Ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, autoridades civiles y religiosas de la ciudad de Baeza, señor Prioste, Junta de Gobierno y demás hermanos mayores de las distintas hermandades y cofradías, amigos todos, buenas tardes. Escribió Juan: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz como el centro de todo. Jesús, acompañado de Simón de Cirene, figuras principales en la escena, situada en el centro de la puerta del templo, en diagonal con respecto a la nave central, apareciendo el lado izquierdo del misterio y en posición de movimiento hacia la derecha. El conjunto escultórico es iluminado a contraluz de forma natural, silueteando su figura al detalle. Dios como luz, melodía, fragancia, alimento, deleite, vida y centro del cartel. Ocupando la parte inferior de la toma y en posición centrada, la sagrada conversación de María y Juan, representando la escena de diálogo entre ambos, iluminado por una luz artificial lateral derecha. La fotografía da cabida a los dos misterios de la hermandad, casando entre sí en una composición armónica, sencilla y elegante. La toma en conjunto te invita a recorrerla, ya que posee una fácil lectura y gran armonía en cuanto a luz, color, tonalidad y disposición de los sujetos. Prácticamente toda la nave central del templo románico y sede actual de nuestra corporación sirve de escenario a la escena, que junto al incienso que la envuelve y la luz diagonal del óculo consigue un ambiente de total consonancia, calma, paz y hermandad. La tipografía que se ha elegido es de estilo clásico, sencilla y clara, donde destaca principalmente el logo de esta efeméride y el número de años que se conmemora, dejando la fotografía limpia y equilibrada. Fotografía que no hubiese sido posible sin todas las personas que hay detrás de esta imagen. Miembros de la Junta, equipo de camareras, vestidores, grupo joven, pero sobre todo dos grandes maestros para mí, como es mi amigo Cristóbal Tornero y mi hermano Javier Ruiz, de quienes aprendo día a día regalándome su buen hacer y amistad. Con la sapiencia de que esta imagen es mejorable y con la alegría de habernos acercado a lo que nuestra cabeza creó, agradecemos a todos y cada uno de los miembros de la Junta el haber depositado en nosotros su total confianza para llevar a cabo la realización de este cartel, innovador y cercano a lo que es la historia reciente de nuestra cofradía, conmemorando sus 475 años de Veracruz. Esperamos haber conseguido lo que ustedes imaginaron al elegirnos. Por nuestra parte, fue todo un gozo poder fotografiar a Dios. Y fue Dios quien dijo que habría cosas que no entendiese, como el martillo que sonó para que la gloria subiese el capataz que nos enseñó a la Virgen saber quererle. Es una forma de amar que solo el amar se entiende, y es difícil de explicar para aquel que no quiera creerte. Te fuiste y llegó reciente una criatura para alegrar. Aurora, ten los presentes, que a ellos quisiera dedicar la obra de nuestras manos, que al capataz y al enano yo quería recordar. A continuación se llevará a cabo la intervención del vicario general don Francisco Juan Martínez Rojas,
que nos disertará sobre la Veracruz ayer y hoy. Don Francisco Juan Martínez Rojas es natural de Vilches, Jaén, donde nació el día 26 de mayo de 1961. Estudió EGB en el Colegio Público Nuestra Señora del Castillo de Vilches y de bachillerato en el Instituto Virgen del Carmen de Jaén. Posteriormente realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Jaén. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística, diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, canónigo archivero diocesano, delegado episcopal para la Pastoral Universitaria y Diálogo de la Fe y Cultura, canónigo bibliotecario capitular desde mayo de 2003, delegado episcopal de Patrimonio y Relaciones Culturales, premio cronista Cazabán de Investigación Histórica, consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses, secretario de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España para la defensa y conservación de su patrimonio documental, deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedralicio de Jaén, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, medalla de Andalucía, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, medalla al mérito de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, vicario general de la Diócesis de Jaén. Ha publicado diversos libros relacionados tanto con la historia de la Iglesia como de la Diócesis de Jaén y actualmente es profesor de Historia de la Iglesia y Patrología en los seminarios diocesanos de Jaén y Granada. Sin más, les dejo con don Francisco Juan y su ponencia sobre la Veracruz ayer y hoy. En nombre de la Junta de Oficiales queremos expresarles nuestro agradecimiento por ofrecer la conferencia esta tarde como dentro del acto de inauguración de estos actos del 175 aniversario de la cofradía. Y así mismo queremos significar nuestro agradecimiento personalizándolo en usted, el agradecimiento al Cabildo de la Catedral por habernos concedido a solicitud de la cofradía la cesión de la reliquia del Lignum Crucis para los actos de culto y litúrgicos de nuestra hermandad. Entonces, queremos agradecérselo y solicitando que acepte que el considerarse hermano de nuestra cofradía y para eso le imponemos la cruz de nuestra hermandad.
Querido don Juan, hermano y compañero, alcalde, señor Prioste, Junta de Gobierno, hermanos mayores, señoras y señores. A la entrada de todas las cartujas se puede leer una frase que, según la tradición, San Bruno, el fundador de esta orden religiosa, de los cartujos, mandó que se colocara en la entrada de los monasterios de esta orden. Esa inscripción dice: Stat crux dum volvitur orbis, que significa: la cruz permanece inmutable mientras el mundo se agita. O sobre el mundo que cambia, la cruz se mantiene firme y erguida. Esta concisa frase es un vibrante y clamoroso reclamo, prácticamente ya miércoles que viene, miércoles de ceniza, en esta antesala de una Semana Santa más, que nos recuerda la verdad fundamental sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. San Bruno llevaba razón: Stat crux dum volvitur orbis. Desde hace 475 años muchas cosas han cambiado en el mundo, pero sin embargo la cruz, como recuerda vuestra cofradía, permanece siempre. En medio de todos los vaivenes humanos, solo sigue en pie la cruz. Como dijo el poeta Thomas S. Eliot, el mundo da vueltas y el mundo cambia, pero hay una cosa que no cambia, que es la lucha perpetua del bien y del mal. Y en la cruz se anticipa ese instante de eternidad en que el amor triunfa definitivamente. La cruz pertenece al núcleo más primitivo y esencial del mensaje cristiano. San Pablo, al resumir el corpus doctrinal que por tradición había recibido y transmitía a los corintios, les dice en su primera carta: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Implícitamente, al hablar de la muerte de Cristo, el apóstol se está refiriendo lógicamente a la cruz. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11, precisamente ahí sí habla ya el apóstol San Pablo que Cristo, sin hacer alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos hasta entregarse a la muerte y muerte de cruz. Como consecuencia, en la misma carta, el apóstol Pablo se muestra identificado con Cristo crucificado hasta el punto de querer, dice textualmente, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Por lo tanto, la cruz, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los que creen en Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, fue desde el origen de la Iglesia venerada, es más, adorada, como seguimos haciendo cada Viernes Santo en la austera liturgia de ese día en que conmemoramos la muerte del Señor en el leño Salvador. Y nosotros, después de 20 siglos, seguimos afirmando con las palabras del poeta de la Galia, entonces no era todavía Francia, de la Galia ya tardo-romana, Venancio Fortunato, en su himno Vexilla Regis: Ave crux spes única. Te saludamos, oh cruz, nuestra única esperanza. Sin embargo, como sabemos, a la cruz no se le ha profesado la veneración a la que acabo de hacer mención. En sus orígenes, la cruz tuvo una clara connotación negativa tanto para el pueblo judío, no hay que olvidar que en el Deuteronomio se decía maldito el que cuelga del árbol, crucificado, como para el mundo pagano, como se detecta incluso en restos epigráficos como el que estáis viendo. Es un grafito, el llamado grafito de Alexámenos, que se encontró en una campaña de excavaciones arqueológicas en 1859 en el Palatino de Roma, la llamada Domus Gelotiana, es decir, una casa donde se educaban los pajes de la familia imperial. El Palatino era la colina donde estaba el palacio de los emperadores en Roma. Pues se ve que ahí había algún paje, es decir, algún muchacho, algún adolescente que era cristiano. Y aparece, como veis,
cuestión de perseverancia, como todo en la vida, de paciencia. Bueno, ya verá. Se ve, está en letras griegas capitales, Alexámenos, Sebete, Theon, dice. Y aparece el Alexámenos tal a la izquierda, con la mano en alto, en la actitud del orante. Y a la derecha, pues veis que hay un crucificado con cabeza de burro, vamos, se supone que es de burro, equina, una cabeza equina. Evidentemente es una mofa. Alexámenos adora a su Dios. Sabemos por el padre apologista cristiano Minucio Félix, en su diálogo Octavio, que una de las afirmaciones que había en la sociedad pagana hacia el año 200, que es cuando escribe Minucio Félix ese diálogo Octavio, era que los cristianos adoraban a su Dios, que tenía la cabeza del animal más vil, que era el burro. Entonces, el burro. Y ahí tenemos pues la primera representación del crucificado, que no es precisamente muy elogiosa. Con la libertad de cultos que para el cristianismo promulgaron los emperadores Constantino y Licinio con el edicto de Milán el año 303, comienza una nueva etapa para la fe cristiana. Y por lo que respecta a la cruz, fue precisamente la madre del primer monarca citado, de Constantino, Santa Elena, quien escribió un nuevo capítulo en la historia de la devoción y culto a la verdadera cruz de Cristo. No hay que olvidar, y tenéis ahí esa pintura de Giorgio Vasari, que Constantino venció a su contrincante Magencio en la batalla del Puente Milvio el 12 de octubre del año 312 en las afueras de Roma. Puente Milvio se ha puesto ahora de moda porque ahora llegan los enamorados y ponen el candado. ¿Lo habéis visto? Se hace pues ahí empezó. El invento tan genial empezó en el Puente Milvio, que está cuajado actualmente. Hoy en día está ya dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Todo estaba en las afueras. Constantino se había educado con su padre, el emperador Constancio Cloro, que era pues un militar de carrera, había profesado un cierto monoteísmo solar, era pagano, y no había vivido con su madre, puesto que el matrimonio entre ambos era un matrimonio morganático, es decir, Santa Elena era stabularia, es decir, una mujer que trabajaba en una taberna, mientras que el padre, aunque no pertenecía, digamos, a una de las grandes familias patricias de Roma, había llegado a ser emperador por sus méritos militares. Por lo tanto, era un matrimonio de desiguales. Y él había vivido siempre con su padre. Pero, digamos que un cierto influjo cristiano tenía por la madre, y una de sus hermanas se llamaba Anastasia, es decir, nombre típicamente cristiano que significa resurrección. Anastasis en griego significa resurrección. Anastasia es un nombre típicamente cristiano. Pero, digamos, en ese umbral entre el monoteísmo pagano solar muy frecuentado por los soldados en el ejército y luego la influencia cristiana, él consideró que la victoria que había tenido en la batalla de Puente Milvio contra Magencio, que pereció en esa batalla, se la debía al Dios de los cristianos. Y ese fenómeno que marca un antes y un después en las relaciones Iglesia-Estado en el tardo imperio, pues ha tenido varias explicaciones. Una de ellas es que la víspera de la batalla Constantino vio en el cielo precisamente, como veis, la cruz sostenida por los ángeles. Y una inscripción que está a la derecha en griego que dice en tu tonica, que significa en griego con esto vencerás. Entonces mandó poner la cruz en los escudos, grabarla, y venció al día siguiente. De Santa Elena, la madre del emperador Constantino, sabemos con certeza a través del historiador Eusebio de Cesarea que erigió iglesias en los lugares santos de Palestina. A pesar de su edad avanzada, emprendió un viaje a Palestina después de que Constantino se convirtiese